Hola queridos juveniles, aquí quería enviarles algunos versículos y un poquito el resumen de la clase de hoy día. Espero que se encuentren todos bien ahí donde estén en sus casitas. Eh, en esta semana lo que queremos ver, o en este mes, digamos, es el tema de revisar algunos salmos que son tan hermosos y tan preciosos para nuestra vida espiritual. Eh, los salmos, ¿qué son los salmos? No sé si todos han leído alguna vez los salmos ustedes, pero los salmos eran como las alabanzas o el antiguo himnario que tenía el pueblo de Israel para alabar al Señor. ¿Ya? Los salmos generalmente fueron compuestos en su mayoría por David, otros por Asaf, y hay otros autores que, que son desconocidos. El texto que queremos ver, bueno, vamos a estar viendo el Salmo 20, ¿ya? Que es lo que nosotros vimos en la clase, pero el texto de memoria es el Salmo 119:11. Para que ustedes lo busquen, se lo aprendan de memoria. Es un gran texto ese que dice, bueno, no lo encuentro ahora, pero dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ya? Ese salmo es el Salmo 119:11, que se lo tienen que aprender, ¿ya? Porque igual es importante que la palabra del Señor esté en nuestra mente para que vaya, como dice la escritura ahí en el mismo Salmo 119, en el 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, es la respuesta que da la palabra del Señor. Mientras más cosas buenas pongamos en nuestra mente, mucho más fácil y más llevadera va a ser la forma en que podamos vivir agradando al Señor. ¿Ya? El Salmo 20 dice, a ver si lo buscamos y lo leemos, dice el Salmo 20, dice que es una oración pidiendo la victoria. Dice así, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los salmos generalmente son oraciones, eran oraciones a los que se les puso música, se les ha puesto a través de la historia. Pero este salmo en particular es un salmo que lo compuso el rey David como en un, según digamos, los estudiosos dicen que era un salmo que se ocupaba para momentos antes de ir a una batalla, de ir a una guerra. ¿Ya? Entonces por eso acá en el verso 1 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, dice el nombre del Dios de Jacob te defienda, pensando en que iban a ir a la guerra, y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Entonces, uno de los primeros puntos es que en nuestra vida siempre vamos a estar en alguna lucha, siempre vamos a estar enfrentando guerras, siempre vamos a estar enfrentando conflictos, sea en el colegio, a veces por el bullying, a veces por una situación, no sé, una prueba, algo que nos supera. Siempre van a haber o enfermedades en la familia, o va a haber algo que va a ser un conflicto. Acá el salmista lo toma como un salmo antes de ir a la guerra y lo que él está haciendo es un ejemplo que tiene que quedar para nosotros como primer punto, digamos, en que nosotros podamos encomendarnos al Señor. Eso es importante antes de cualquier cosa que nosotros hagamos, encomendémonos al Señor. Porque la Escritura dice en el Salmo 34 que el Señor siempre está atento a la oración de sus hijos. Está como que está listo para... Es como si la Escritura dijera Dios está dispuesto a correr a atender la oración de sus hijos. Entonces, nosotros tengamos siempre esa fe de que cuando vamos a hacer algo, por muy fácil o por muy difícil que sea, encomendemos eso a Dios. Si vamos a tener una prueba, por ejemplo, a dar un examen, digámosle, Señor,
mira, necesito que me ayudes en esto, necesito sacarme una buena nota, una buena calificación, necesito tu ayuda. Si hay un problema en el colegio, a lo mejor ustedes que a veces pueden estar y enfrentar situaciones difíciles a veces en el colegio también, pongan esas situaciones eh, delante del Señor. Si hay un compañero a lo mejor que es difícil y que los molesta, pongan eso en oración delante del Señor y Dios les va a dar la respuesta. Mire lo que el salmista decía aquí en el primer versículo. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. En el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Una de las cosas que dice la palabra es que nosotros somos sus hijos, ¿ya? Y que Dios nos trata como hijos. Tiene cuidado de nosotros, nos guarda, nos protege. La Escritura dice que Él está con nosotros como un poderoso gigante, ¿ya? Y esa es una de las cosas más importantes que debemos entender. Yo recuerdo un poquito, bueno, él era David, estaba acostumbrado a la guerra, pero me recuerdo yo que él en muchas ocasiones de su vida tuvo que ir a la guerra. Hubo una ocasión cuando él era muy jovencito y él tuvo que enfrentar a un gigante. Y la escritura dice que él con una sola piedra eh, venció, dice que y una piedra que puso en una onda y la empezó a dar vuelta y se la tiró a este gigante que era un guerrero, ya que era un guerrero experimentado en batallas, digamos, y él lo venció solamente con una piedra. Ahora, la escritura dice que él siempre oraba y se encomendaba a Dios antes de cualquier cosa que hacía. Entonces, él, cuando está en la batalla, él dice que Dios lo había librado en otras ocasiones cuando él cuidaba las ovejas. Dice la escritura que él muchas veces cuando venía un león y se escapaba con una oveja, se la llevaba, él lo perseguía y se la quitaba. Y si el león venía en contra de él luchaba contra este león, digamos, y lo vencía o lo mataba. Entonces cuando él está en la guerra, ahí cuando está enfrentando al gigante, él ora al Señor y él dice que el mismo Dios que lo había librado de las garras de ese león o de un oso o de un lobo, lo iba a librar también en ese momento del gigante que estaba enfrentando. Entonces él, una de las cosas interesantes es que él con una pequeña piedra la toma en su onda, la tira y dice la escritura que justo al gigante le queda aquí, en la frente y como que pierde el conocimiento y se va y se cae al suelo, digamos, es derribado por David. Y después David viene y con la misma espada del gigante, porque David no tenía armas tampoco, toma la espada y le corta la cabeza y le da el triunfo a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Es que no importa la capacidad, por muy pequeña que nosotros podamos tener, Dios siempre puede usar eso para hacer grandes cosas con nosotros. ¿Ya? La escritura dice, por ejemplo, que hay una historia en que hay un relato en la escritura que dice que los de la tribu, los del ejército de la tribu de Benjamín, por ejemplo, tenían una habilidad que no la tenía nadie en ese sector, digamos, en Israel, que era que ellos con una onda podían darle a un pelo a una distancia grande, y dice que un pelo, imagínense lo delgadito que es un pelo, dice que ellos tiraban la onda y le podían pegar. O sea, había una destreza tan grande. Ahora imagínense cuánto ellos a lo mejor entrenaron. ¿Ya? A veces uno piensa, imagínense que yo estuviera entrenando, si fuera David, entrenando ahí con la onda todo el día tratando de pegarle a un tarro o a un pelo. O sea, mi papá me diría, oye, algo más productivo, anda a trabajar, o a veces uno, claro, uno tiene a lo mejor el talento y toca un instrumento, o ustedes a lo mejor tienen un talento para construir cosas, o para las matemáticas, o tienen un talento para escribir. Todas esas cosas, por muy pequeñas a veces que parezcan, Dios las puede usar para hacer grandes cosas. ¿Ya? Entonces, así como David con una pequeña piedra le dio la victoria a toda una nación, ¿ya? Y a un ejército, así también Dios, si nos encomendamos a Él, en todas las cosas que tengamos que hacer, Dios nos va a dar la victoria en todo. ¿Ya? Eso es un punto. Ya encomendémonos a Dios. Este salmo dice eso. El Señor te oiga en el día del conflicto y el Señor te defienda, te envíe su ayuda y te sostenga. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros si nos encomendamos en oración a Él. Y otra cosa es poner toda nuestra confianza en lo que Dios puede hacer, porque en el verso 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros
del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, antiguamente como que los carros con caballos eran como los tanques, se puede decir ahora, era como la artillería pesada en un ejército. O sea, si habían soldados a pie, venían los caballos y pasaban por encima del ejército enemigo y podían vencer y dejar una cantidad de muertos ahí y hacer huir a un gran ejército, aunque fuera grande, si eran soldados que venían caminando, digamos, un ejército a caballo y con carruajes era capaz de pasarles por encima fácilmente. Entonces, la gente confiaba, la gente confiaba en eso, ya en tener grandes equipamientos de guerra. Pero la escritura dice que David acá dice que él no confiaba como el mundo, confiaba como en las capacidades, en tener mucho armamento para ganar una guerra, sino que la escritura dice que el Señor era quien a él le daba la victoria, ¿ya? Y eso es algo que tiene que quedar en nuestro corazón. Nosotros tenemos capacidades que las ponemos al servicio del Señor, ¿ya? Pero la victoria siempre la da el Señor. Por eso es importante que estemos orando y que estemos encomendándonos al Señor en todo. Y lo otro, en el versículo que quiero dejarles ahí, en que en el verso 3 dice, haga memoria él, el Señor, de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Ya? Hay muchas cosas que el Señor recibe y las recibe, pero hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que estar claros de que al Señor no le agradan. ¿Ya? No sacamos nada con ir a la iglesia, con leer la Biblia, si en nuestro corazón hay una mala actitud. Por ejemplo, ahí está el relato de Caín y Abel. Por ejemplo, Caín y Abel, Dios les dijo, eran dos hermanos que Dios les dijo, traigan una ofrenda al altar. Y la escritura dice que Caín trajo una ofrenda de unos frutos, ¿ya? Que tenía porque él era agricultor. Y Abel trajo lo mejor que él tenía, ¿ya? Y la Biblia como que recalca de que era lo mejor. Trajo un animalito para ofrendarlo al Señor. Entonces, no es que alguien haya ofrendado algo distinto y eso era lo que el Señor como que le molestó, que a Dios le gustaban a lo mejor los animales y no las frutas, sino que Dios acepta las ofrendas que nosotros le enviamos. Pero la Escritura dice que antes de la ofrenda Dios miró el corazón. Dice que cuando le trajeron la ofrenda Dios miró el corazón de Caín y vio que el corazón de Caín no era un corazón agradecido con Dios, no era un corazón que le estaba haciendo las cosas de corazón para el Señor. Ya, en cambio, cuando ve la ofrenda de Abel, no es que haya visto que él le haya traído mucho, ya, porque eso no fue lo que agradó a Dios, sino que vio que había un corazón correcto. La Biblia en Efesios 6 dice que nosotros no sirvamos a Dios al ojo, sino que lo hagamos de corazón sincero, ya, sirviendo al Señor y haciendo la voluntad del Señor. Entonces Dios se agrada cuando nosotros todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, ¿ya? Entonces están esos dos puntos, que uno es encomendar nuestra vida al Señor y el Señor nos va a sacar adelante y nos va a dar la victoria, es lo que dice este salmo. Y lo otro es que preocupémonos de agradar al Señor de corazón para que Él reciba todo nuestro servicio y todas las cosas que hagamos por Él. Por ejemplo, la escritura, por poner un ejemplo, en Mateo 5:23 dice la escritura que si uno trae una ofrenda al altar, pero está enojado con su hermano, o enojado con su papá, enojado con su mamá, o ha tenido un problema, o se ha dicho cosas que a lo mejor no debía decir, y después uno va a la iglesia, por ejemplo, y quiere servir a Dios, quiere tocar un instrumento, hacer algo, la Biblia dice que esa ofrenda o ese servicio Dios no lo toma en cuenta, y a Dios le desagrada. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, por ejemplo, ahí, en el verso 23, me parece que es, dice Mateo 5, que si nosotros tenemos algo con nuestro hermano, un conflicto, alguna cosa, y nos acordamos cuando estamos en el servicio, dice que es tan grave que debemos dejar lo que estamos haciendo y ir y reconciliarnos con nuestro hermano, o reconciliarnos con nuestro papá, o hablar con nuestra mamá, y arreglar el asunto y después venir al Señor. ¿Ya? Entonces, eso es algo que es importante hacer en nuestra vida, estar a cuentas con Dios. Y piensa en una cosa, que la relación con Dios, el amor que le tenemos al Señor y la comunión que tenemos con el Señor también tiene que ver
con la relación que tenemos con los hermanos. El amor al Señor no se puede manifestar si no se manifiesta a través de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, de mi familia, de aquellos que están cercanos a mí. ¿Ya? Entonces por eso es importante que procuremos, en la medida que nos sea posible, estar bien con todos los que están a nuestro alrededor y también estar bien con el Señor y servirlo de corazón. ¿Ya? Esas dos cosas importantes, y recuerden que Dios nunca se olvida de las cosas que hacemos por Él. ¿Ya? Recordar el Salmo 119, 11 de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ya? Juveniles, apréndanse ese versículo porque les va a ayudar mucho en su vida personal en la semana. Eso, y nos vemos la otra semana. Bendiciones.